Estamos con Ricardo Rodríguez Silvero. Ricardo, Carlos Martí Salva, buenos días. Buen día, Carlos Martini, a la audiencia también. Gracias. Decime, ¿estamos o no estamos en una situación que unos dicen de mucha disminución del ritmo económico? Algunos hablan de una economía casi estancada. Y depende de sobre qué sector económico o región del país o productos uno pone la lupa, Carlos Martínez. Porque en términos macroeconómicos, eso quiere decir, por ejemplo, estabilidad de la oferta monetaria, estabilidad de la inflación, control del déficit fiscal, crecimiento económico, cotización de la moneda ante las divisas. En todo eso Paraguay está como un campeón latinoamericano. Y los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, Unión Europea, se fijan en la macroeconomía. También las calificadoras internacionales de riesgo, Carlos Martini. Pero resulta que la macroeconomía en su fortaleza es absolutamente imprescindible, ciertamente, pero tampoco es suficiente. Es decir, es importante echar un vistazo a cómo están las cosas en algunos sectores económicos o subsectores económicos, o en algunos segmentos poblacionales o con algunos productos. Porque lo que se quiere oír en los últimos tiempos es cómo va a las empresas paraguayas o extranjeras o mixtas que instaladas en nuestro territorio estaban exportando a Argentina y a Brasil y vendiendo sus productos a turistas argentinos y brasileños. Bueno, es este segmento de empresas el que está pasando mal. Porque estas empresas estaban ya desde hace 2 años con dificultades de exportar a la Argentina. Esas dificultades empeoraron totalmente en el año 2018 y 2019. Ahora están igual que antes, es decir, sin poder exportar a la Argentina o exportando solo ya en muy pocas cantidades, ¿verdad? Para peor de males, ya no vienen turistas argentinos a realizar compras en Paraguay, como antes que venían masivamente. Hasta el año 2015-2016, la afluencia de turistas argentinos en Paraguay era impresionantemente grande. En el 2017 empezó a disminuir y en el 2018 se interrumpió ya. Y en lo que va de 2019 sigue interrumpida la afluencia de turistas argentinos. Entonces no hay ya posibilidades de exportación a la Argentina, o muy pocas, y ya no hay ventas a turistas argentinos, que son muy pocos los que vienen ya. Y respecto de Brasil, la situación es comparable con la de la Argentina, pero no es tan grave como la situación argentina. Brasil empezó a caer en su ritmo de actividad económica con el temor de llegar a recesión también, eso quiere decir crecimiento negativo, pero nunca estuvo tan mal con la Argentina como la Argentina. Entonces, los empresarios que estaban en Paraguay, con empresas constituidas, produciendo y vendiendo a Brasil, vieron mermadas sustancialmente sus ventas al Brasil desde el año 2017, ya a fines de 2017, y sobre todo durante el 2018. Ahora parece que se están retomando las ventas a Brasil, pero es muy temprano para emitir juicios en el 2019, ¿verdad? Y lo mismo pasó con los turistas brasileños. Antes venían a montones, hablo de los años 2015, 2016, en el 2017 empezaron a disminuir, en el 2018 ya eran muy pocos los que venían y ahora en el 2019 y siguen viniendo muy pocos, ¿verdad? En otras palabras, esa cantidad que es impresionantemente grande de empresas instaladas en Paraguay para vender a Argentina y Brasil y que vendían también a turistas argentinos y brasileños, esas empresas están mal, Carlos Martínez, y nosotros también hay que, con tu radio, estuvimos avisando repetidas veces ya a comienzos del año pasado que esas empresas iban a tener serias dificultades, que iban a tener que racionalizar sus gastos, en algunos casos despedir a personal, en otros casos cerrar la empresa
o reconvertirla a otro tipo de producción de productos, ¿verdad? Eso es lo que está mal. Si es que la gente quiere oír eso, eso está mal. Entiendo. O sea, dependiendo del foco. Esa no es toda la economía tampoco, Carlos Martínez, claro, porque hay una parte de la microeconomía que está igual o peor que esas empresas, como las pequeñas y microempresas urbanas, y los pequeños y microemprendedores rurales también están con dificultades, pero eso desde siempre, no porque Argentina y Brasil estén mal, sino porque en nuestro país se les brinda poca asistencia técnica y crediticia a las microempresas en general. Y ante este escenario, está mal. Sí, y ante este escenario, ¿cómo vos estás previendo los próximos meses? Y no va a cambiar gran cosa, Carlos Martini. Los pronósticos sobre la Argentina son aterradores, ¿verdad? Pero los pronósticos sobre Brasil parece que van a ser mejores. Pero hay que decir parece que, porque Bolsonaro está muy poco tiempo en el poder. Al comienzo, cuando él ganó las elecciones, parecía como que los mercados en Brasil iban a reaccionar positivamente, y hoy en día estamos ya a comienzos de marzo. Todavía no podemos decir algo definitivo con respecto a la recuperación de Brasil. O sea que esas empresas que ya tenían dificultades en los años 2017 y 2018 van a seguir teniendo las mismas o peores dificultades con la Argentina, pero puede ser que disminuyan las dificultades con Brasil. Eso es lo que hay que decir, Carlos Martínez, porque resulta que la gente habla en términos muy generales y habla de repente el representante de una empresa textil y dice que el mundo se acaba, que está en caos y tal, pero es que él se está mirando su propio ombligo allí, ¿verdad? Cuando uno hace análisis económico, sobre todo si va a ser de coyuntura, y uno tiene que enfocar a todo el país y en todo caso decir, es solamente este segmento de empresa el que está mal. Y tampoco uno puede hacer un análisis de coyuntura por lo que le pase a la soja durante 2 meses, si faltan todavía 10 meses para que termine el año. Es decir, Carlos Martínez, deberíamos ir con mucho cuidado en estos análisis. Por eso no me sorprende nada que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda diga que la situación económica en el Paraguay está ciertamente disminuyendo en su prosperidad y en su crecimiento económico, pero todavía está bien. Pero porque ellos toman la economía en su conjunto. Eso no le va a gustar para nada a los empresarios que están en ese sector de empresas que vendían a Argentina y a Brasil, porque para ellos la situación está catastrófica. Y otra cosa que hay que decir, todo el mundo habla de contrabando, Carlos Martínez, y son gremios empresariales los que echan pestes contra la introducción ilícita o ilegal al país de mercaderías importadas, ¿verdad? Pero resulta que se olvidan que son empresarios los que realizan el contrabando. Es decir, esos gremios empresariales representan solamente a los empresarios legales, entonces. No creo, porque es una práctica común en Paraguay que también los empresarios legales acepten una parte de compras de contrabando para así amortiguar las pérdidas que sufren por la disminución de sus ventas legales. Carlos Martínez, la economía es una ciencia, es una disciplina, es una técnica, tiene sus aspectos sumamente difíciles y complicados. No se puede así a la Bartola a lanzar una afirmación sin explicarle que uno está hablando solamente de parte de un segmento interesado o de un grupo de empresas interesados. O incluso hay algunos que hablan en nombre de su propia empresa y trasladan el análisis como si eso fuera válido para todo el país. Muy importante. Y finalmente entonces, Ricardo, hecha esta aclaración en torno a que hay que ver diferentes sectores de la economía para ver cuáles están mejor y cuáles están peor. Esta idea, o sea, esta propuesta del Ejecutivo de inyectar mucha obra pública, mucho dinero en obras públicas, ¿qué te parece? Y esa propuesta siempre es buena porque significa dinamizar la economía en esos sectores a los cuales pueden ser aplicados esos créditos que se obtuvieron, ¿verdad? Todo lo que sea construcción de obras viales, por ejemplo, es urgente el país. El Paraguay sigue siendo el patito feo de Mercosur en materia de obras de infraestructura vial, ¿verdad? Pero aparte de eso tenemos un montón de casos de escuelas que se están desmoronando en plena ejecución de las clases,
o que se caen el techo y una parte del maderamen o una pared incluso el fin de semana, hay un montón de trabajo que hacer en la restauración de edificios escolares nada más. Y aparte de eso, Carlos Martínez, seguimos con un déficit impresionante de vivienda. Es decir, todo lo que vaya a la construcción de viviendas, a la construcción de escuelas o reparación de edificios de escuelas y caminos, rutas, puentes, etcétera, todo es beneficioso para el país, pero se van a sentir aliviados los empresarios que trabajan en esas tareas. Por ejemplo, los empresarios textiles van a decir, ¿y a mí qué? ¿Quién me hace caso? ¿Verdad? Claro, claro. Es decir, es difícil desde el gobierno dar gusto y satisfacción a todo el mundo, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Y queda entonces esta cuestión que planteábamos desde el punto de vista de que si un empresario textil habla va a decir que está muy mal, si otro habla de otra perspectiva va a decir que está muy bien, es decir, lo que habría que hacer entonces es una mirada de conjunto a la economía. En realidad hay que poder filtrar también lo que dicen los empresarios a veces, porque a los empresarios les gusta decir que les va mal porque así Hacienda no se siente estimulada a enviar controladores fiscales para ver si están pagando todos sus impuestos, ¿verdad? Es decir, es una estrategia impositiva decir que está mal. Pero en algunos casos hay empresarios que son honestos con la realidad que tienen y que dicen la verdad, ¿verdad? En algunos casos sí les va mal a algunos, en otros casos les va a regular nada más. Pero hay un montón de empresarios en lo que les va muy bien, Carlos Martínez. Pensemos solamente en todas las obras de construcción de torres altas, de hoteles, de restaurantes que se siguen construyendo sin temor, al parecer, a ninguna burbuja inmobiliaria, porque hay una sobrecapacidad impresionante ya de departamentos que se ofrecen, de casas residenciales que se ofrecen, que no están pudiendo ser alquilados ni vendidos, ¿verdad? Claro, claro. Y es así, eso es que se nota perfectamente a las claras. Y finalmente, entonces, Ricardo, una cuestión. Lo de inversión en obras públicas sí es una línea correcta ante esta situación. Sí, es una vía correcta para esta situación y otra vía correcta sería emplear todos los recursos posibles para asistir a la agricultura familiar, porque ahí está el rollo de nuestros campesinos que no pueden salir adelante por problemas de asistencia técnica o de asistencia crediticia. Y fijarte un poco también en las tareas que realizan las cooperativas en el interior del país, porque llegan mucho más allá, mucho más al Paraguay profundo, que incluso organismos oficiales de crédito, ¿verdad? Es decir, los microempresarios rurales, por ejemplo, necesitan asistencia crediticia y resulta que estamos teniendo más asistencia de las cooperativas que del Banco Nacional de Fomento o del Crédito Agrícola de Habilitación. Y eso está muy bien, ¿verdad? Lo que hay que decir nomás simplemente es que se puede mejorar mucho más todavía en la asistencia crediticia que deben y deberían poder brindar las entidades públicas de asistencia crediticia al campo. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto. Gracias, Ricardo Luis Cervero, por un completo diagnóstico de la economía paraguaya. 8:20.